Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y te pedimos que nos hables en esta noche, que nos enseñes a través de este libro de Isaías, que nos hables a nuestro corazón y guíanos tú, Señor, a través de esta vista panorámica que vamos a tener de los primeros 39 capítulos, Señor. Oramos, pedimos tu bendición. Háblanos, Señor, fortalécenos, anímanos, desafíanos por tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos y damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Siempre es una bendición y yo creo que es algo que debemos siempre agradecer por la oportunidad que tenemos a través de este medio, a través de las reuniones que estamos teniendo los domingos en forma presencial, de poder reunirnos para estudiar la palabra, de poder reunirnos para poder adorar al Señor en la manera en que en este momento se nos está permitiendo, pero es una bendición y a tomarlo como algo muy importante, no algo así como cotidiano, que, ok, ya sí voy, no voy, me da lo mismo, no, porque va a llegar un punto en donde no vamos a poder, no vamos a tener esa libertad, en donde probablemente es posible que se comiencen a crear leyes para impedir que esto se dé. No solamente el reunirnos, sino que también el expresar libremente la verdad que está aquí en la palabra de Dios, que para muchos es un mensaje de odio, pero es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nunca va a ser un mensaje de odio, siempre va a ser un mensaje justo, claro, una verdad clara, en donde las personas van a tener que tomar una decisión. Y la decisión que deben tomar es por Cristo, porque ya tienen una decisión tomada, que es rechazar a Cristo, al no tomar a Cristo. Entonces el paso que tienen que dar es ese. Entonces, damos gracias al Señor porque nos da la bendición y la oportunidad de reunirnos a través de esta forma. Recuerden, el domingo nos vemos en forma presencial, así que aproveche de inscribirse, no se olvide. Vamos hoy día a mirar aquí en el libro de Isaías. Si tiene su Biblia, y al final vamos a tener un tiempo para orar por las peticiones. Hay muchas situaciones pasando, muchas personas, muchas familias han sido golpeadas por diferentes situaciones y vamos a orar para que el Señor pueda traer consuelo, paz, el Señor pueda traer fortaleza en medio de la situación en la que las familias están viviendo hoy en día. Y hoy día lo que vamos a hacer en el libro de Isaías es sencillamente tratar de ver un estudio o más bien una visión, ¿ya? Para poder después introducirnos un poco en una forma más detallada en el libro. Hoy día lo que vamos a hacer es desde una perspectiva más amplia, ¿ya? Mirar y tener una idea de qué es lo que trata este libro, especialmente este que es uno de los libros largos que tiene la Biblia. Y vamos a ir mirando rápidamente, prácticamente casi cada capítulo hasta el capítulo 39, desde una visión panorámica, desde una visión desde altura, para observar datos generales y puntos sobresalientes que pueda tener, para luego, cuando volvamos a estudiarlo ya en una forma más detallada, al libro capítulo por capítulo y verso por verso, tengamos una idea de lo que estamos viendo ahí. Entonces, ahora vamos a comenzar y vamos a mirar información que nos va a ayudar ya para poder tener claridad antes de introducirnos en nuestro examen o nuestro estudio profundo de este libro de Isaías. Como miramos la última vez que nos vimos acá, eh, estos primeros 39 capítulos, el enfoque va a ser mucha profecía en contra de ciertos grupos, en contra de Israel, en contra de las naciones que están alrededor. O sea, va a haber mucha condenación aquí. En cambio, los otros restantes capítulos, del 40 en adelante, vamos a ver que hay una
enseñanza en cuanto a la obra que Cristo Jesús iba a venir a hacer. Entonces, fíjense unos datos que son interesantes. Si usted tiene un cuaderno ahí y una hoja para ir anotando, puede hacerlo, le va a ayudar. De hay 151 citas del capítulo 1 al 29 ya, en el Nuevo Testamento. O sea, de los primeros 29 capítulos de Isaías, tenemos que en el Nuevo Testamento esos 29 se citan en 151 veces. También de los restantes, del 40 al 66, tenemos 218 citas, ¿ya? Que de los capítulos 40 al 60 que son citados en el Nuevo Testamento. Otra cosa que es interesante y el contraste que vemos aquí en esta sección del capítulo 1 al 39 es a Jesús. Jesús como un rey, Jesús sentado en un trono, Jesús como juez, Jesús visto como un santo, 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 Jesús sentado en lo alto y sublime, Jesús que trae juicio y venganza. Eso es lo que vamos a mirar. En cambio, en la otra parte del 40 al 66 vemos a Jesús como siervo, a un Jesús en la cruz, a un Jesús salvador, ¿ya? A un Jesús que es contado con los transgresores, quebrantado, humillado, redimido. También vamos a mirar a un Jesús desde su nacimiento. Aquí en esta parte de las Escrituras nosotros vemos el nacimiento virginal de Jesús, vemos el carácter, la vida, muerte, resurrección, la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, no debemos tener temor ni miedo, ni de que nos digan fanáticos cuando nosotros creemos que el Señor va a regresar por segunda vez, porque sí va a ser. Aquí tenemos la primera y la segunda. También vemos que describe a Jesús desde su nacimiento, describe su familia, describe su ungimiento, el carácter, mansedumbre, su muerte, su resurrección, su reinado glorioso. Entonces vemos cómo el libro de Isaías nos entrega una información increíble acerca de lo que va a ocurrir y especialmente acerca de la persona de Cristo Jesús. Entonces, la semana pasada alcanzamos a mirar ahí un par de versículos del capítulo 1 y recuerden, vamos a ir saltando, por eso es importante de un capítulo a otro, para que usted, si tiene ahí un lugar donde anotar, lo pueda ir haciendo o después sentarse a ver el video que va a subirse en el canal de YouTube, si lo quiere repasar otra vez. En el versículo 2 miramos que aquí dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces hablando en contra de la nación de Israel, ¿ya? Ellos fueron sacados de la tierra de Egipto, fueron llevados por el desierto, fueron puestos en la tierra que el Señor les había dado, Dios los cuidó, Dios los preservó, ¿ya? Con una paciencia increíble como un padre hacia sus hijos, pero a pesar de todo eso, el pueblo no recibió las instrucciones. Y Dios trajo juicio, a veces venía bendición, las dos cosas a veces no funcionaban por mucho tiempo y el Señor está hablando de que ellos se rebelaron en contra de mí. Ellos se rebelaron y quebrantaron la ley y el Señor los va a juzgar por eso. Por eso en el versículo 3 miramos que hablaba del buey que conoce dónde está la pesebrera, o sea, dónde está el lugar para ir a comer. El pueblo de Israel no lo hizo. El pueblo de Israel no sabía dónde ir. Lo mismo a veces los creyentes, a veces no saben dónde ir a buscar. Y sabemos que el único lugar en donde nosotros podemos ir es acudir a Jesús. Es ahí ese lugar. En el versículo 4 continúa aquí. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces, si no estamos siguiendo a Dios, estamos retrocediendo, le estamos dando la espalda aquí. Y esto es la forma en que el Señor se está expresando, mostrando su frustración, su enojo. No, a veces la gente tiene esa idea de que Dios es un Dios que es muy delicado, muy diplomático,
para algunos políticamente correcto, pero a veces el Señor sencillamente dice lo que es. Hijos, dice, depravados, malignos, cargados de maldad. Esta era la condición en la que ellos estaban. Y habla aquí que provocaron a ir al Santo de Israel. Dijimos que esta es una de las referencias aquí que más se usa en este libro. Ahora, del versículo 11 al 14 del primer capítulo, Dios se opone y Dios no recibe la adoración del pueblo. Lamentablemente, producto de su hipocresía, ellos estaban haciendo sacrificios y fiestas y todo lo demás que incluía todo ese tipo de prácticas que habían sido diseñadas por el Señor. Ellos las estaban haciendo, pero con una actitud totalmente incorrecta. No tenían ningún sentido. Y por ende, para Dios no tenían ningún valor. Dice en el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, dice el Señor. No quiero sangre de bueyes. Entonces el Señor está reclamando esto al pueblo. Y le está diciendo, ustedes están ofreciendo un cordero con un mal corazón. Por eso el punto no es tanto lo que yo hago por el Señor, sino es la motivación. No es tanto lo que yo doy, sino la motivación aquí. La sinceridad con la que se hace. Los rituales nunca van a sustituir la sinceridad del corazón. El corazón del donante, el corazón del oferente es siempre más importante que la ofrenda. No importa la cantidad de ofrenda que puedan traer. Fíjese ahí en el versículo 13, dice, no me traigas más vana ofrenda, ofrenda inútil. Entonces, una nota ahí para nosotros es reflexionar que es posible que podamos llegar a ser culpables de lo mismo. Es como si el Señor nos dijera hoy día a nosotros, no vengas a la iglesia a levantar las manos, no vengas a la iglesia a cantar alabanza, no vengas a hacer oración, no vengas a dejar ofrenda y luego me ignoras todo el resto de la semana y tu corazón no está bien. Entonces, el Señor le está diciendo al pueblo, esto es lo que ustedes están haciendo, y a veces puede ocurrir que nosotros también podemos caer en eso. Pero fíjate, en el versículo 18, aquí, a pesar de la dureza del corazón, a pesar de la hipocresía y la rebelión, Dios no se rinde con ellos. Dios los invita. Dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En otra forma, el Señor, o en otras palabras, el Señor les está diciendo, ven, solucionemos esto fuera de la corte. Ven, ponte a cuenta. Si estás dispuesto y eres obediente, ven. Vuestros pecados fueron como la lana, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra. O sea, si está el pueblo de Israel, en este caso aquí, dispuesto a que el Señor haga lo que tiene que hacer, se salga con la suya la vida de ellos, Él está dispuesto a perdonar y a olvidar. Lo mismo con nosotros. El que hace el Señor dice que toma este corazón que está manchado por el pecado y lo va a lavar y lo va a dejar blanco como la nieve. Eso es lo que el Señor está diciendo ya desde el Antiguo Testamento. Entonces, Dios no se rinde contigo. ¿O piensas que Dios se rindió contigo? Dios no se ha rendido. Fíjense ahora en el versículo 21, ahí al final del capítulo 1, se compara a Jerusalén con una ramera. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? La razón es porque estaban vendidas al pecado. La razón es porque estaban comprometidas con la idolatría, con estos ídolos. Y Dios va a purificar. Dios lo va a hacer. Pero ellos están en esta condición aquí. Fíjate en el versículo 25, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Entonces, eso es lo que Dios va a hacer. Eso es lo que Dios hizo con Israel, y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros también. Y debemos tener cuidado en eso. Tenemos que siempre estar pidiendo a Dios que nos perdone, porque nos fallamos, pecamos todo el tiempo. Necesitamos pedirle perdón al Señor y no caer en esta condición ya de una vida de
de cristianismo mediocre, una vida de cristianismo sin compromiso, una vida de cristianismo totalmente light, no una vida de cristianismo comprometida al Señor en santidad, en pureza, en obediencia, en servicio, sino vendidos a una vida de pecado. Y el Señor dice, hey, si no te arrepientes, les dijo el versículo 18, vengan, si no lo haces, voy a venir y voy a limpiar. Lo más profundo. El resto de los capítulos aquí del 1 al 5 trata con los problemas y da advertencias aquí. Una de las referencias que hace en el capítulo 5 es a un viñedo y asocia el viñedo, y Israel es ese viñedo, ¿ya? Que está ahí. Y eso era algo que nosotros vamos a mirar como un símbolo de la nación de Israel. La vid era un símbolo en el Antiguo Testamento aquí. Y esto es lo que él está reproduciendo aquí. Y en pocas palabras, si lees el capítulo 5, lo que el Señor está diciendo es, Dios está diciendo ahí, yo planté, el pecado lo arruinó, Dios dice, yo lo volví a levantar, le puse protección, pero aún así va a llegar juicio. Ese es lo que él está diciendo. Entonces, esta analogía es importante, pero no solo para Israel, sino también se aplica para aquellos que son creyentes en Cristo Jesús hoy en día. Cuando vemos en Juan, en capítulo 15, cuando Jesús dice que Él es la vid, vosotros son los pámpanos, o sea, nosotros, el que permanece en Él, el que persevera en Él, el que tiene fe, el que está conectado a Él. Dice que Él nos poda, que Él nos limpia y nos va transformando para que nosotros produzcamos más fruto. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Pero si nos desconectamos, ¿qué dijo el Señor? Nos quedamos solos, Él nos corta, nos desarraiga y somos quitados y echados al fuego. Entonces así Israel, que era la vid, se alejó del Señor y vea cómo terminó. El juicio del Señor vino. Y lo mismo dice el Señor. Para nosotros como cristianos, permanezcamos apegados a la vid. Seamos esa viña que da mucho fruto, porque ese es el propósito de Dios. Ahora fíjense, en el resto del capítulo 5 hay 6 problemas o 6 advertencias que el Señor da aquí, donde Él dice, yo voy a juzgar el pecado del hombre. La primera está en el versículo 8, del capítulo 5. Fíjate, dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Y aquí habla increíblemente para muchos de estos desarrolladores que producen construcciones prácticamente de hacinamiento. Dios dice, yo voy a reducir la multitud, pero con juicio. Hay de estos que están trayendo a la gente a vivir hacinada. En el verso 11, hay de los que se levantan en la mañana para seguir la embriaguez. ¿Ya? O sea, viven tomando, viven bebiendo. Nosotros sabemos que tenemos muchas células en el cuerpo, pero hay unas células que no se pueden reproducir y esas son las del cerebro. Son millones de millones de millones. Pero cada vez que las personas consumen alcohol en forma desmedida, matan cientos, miles de células. Y una de las razones por las que yo no bebo, no quiero perder ya, me quedan pocas células en el cerebro, no quiero perder las pocas que me puedan quedar. Luego dice en el verso 18, hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad. Hay de aquellos que se burlan de Dios. Hay aquellos que traen esa cuerda para arrastrar su pecado, desafiando a Dios. A ver, Dios trae juicio, a ver. Hay, dice en el verso 20, los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Estamos en ese tiempo. En ese tiempo Dios lo juzgó, en este tiempo Dios, ¿por qué crees tú que no lo va a hacer? Versículo 21. Hay de los sabios a sus propios ojos. Hay muchos hoy día. En el verso 22, hay de los que son valientes para beber vino, ¿ya? Y hombres fuertes para mezclar bebida. Emborrachan a los hombres, ¿ya? No solamente son valientes para tomar, sino que instan a otros a tomar con el propósito de poder aprovecharse de ellos. Entonces, si tú ves aquí,
Esta era la condición del pueblo de Israel y el Señor dice, ay, estoy enojado con Israel. Si usted mira el mundo hoy día vamos a ver que el mundo está en una condición. Y lamentablemente si miramos la iglesia, hoy día la iglesia también tiene varios problemas. Por eso cuando estudiamos la carta a la iglesia de Filadelfia, el Señor está hablando a ellos que los va a librar por haber mantenido firme, ya en obediencia a Dios, a la palabra, al nombre de Cristo, haciendo la obra que el Señor los llamó a hacer. Ahora fíjense en el capítulo 6, vea, ya vamos en el capítulo 6, vamos a ver si alcanzamos a llegar al 39. Ya, recibe la famosa visión, eso ya lo miramos. Y en el versículo 1 del capítulo 6 habla del año en que murió el rey Usías. Dice que el Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Usías, probablemente este rey que llevó a la nación a un estatus, a un nivel bastante importante. Fue amado, fue admirado y toda la gente lo tenía como, wow, qué bueno que tenemos al rey Usías. Ojalá no se muera nunca. Se murió. Se murió como todos nosotros. Y el asunto es que la gente, ya los jóvenes como Isaías o como otros, tenían sus ojos puestos en él. Vivieron todo el tiempo bajo la sombra de Usías. No necesitaban probablemente ir al Señor. Total está Usías. Él lo va a solucionar, él ha logrado un nombre, él ha conquistado, él ha levantado grandes fortunas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios quita. Y Dios quita a estas personas a las cuales nosotros a veces estamos enfocándonos y poniendo nuestros ojos y nuestra confianza en ellos. Hoy día les llaman mentor, coach, algunos pastores, ¿ya? Discipuladores, etcétera. A veces sin querer queriendo o con querer queriendo, comenzamos a crear de ellos una dependencia hacia nosotros. Cuidado porque Dios te puede quitar. Para que esta persona comience a ver al Señor y deje de verte a ti. Y esto es lo que Él hace aquí. Se ha dicho que cuando no te queda nada más que Dios, entonces por primera vez te das cuenta de que Dios es suficiente. Y a veces eso pasa. Y esto es lo que tuvo que aprender aquí el profeta Isaías. Y ahora el Señor, una vez que Él lo está viendo, ahora Isaías va a ser llamado por Dios. De aquí en adelante Isaías tiene que ir forjando una relación con Dios, mano a mano, aquí. Fíjate, aquí ve el trono de Dios, vio al Señor en toda su gloria, a los serafines que cantaban, Santo, Santo, ¿ya? Exaltando y alabando a Dios por su santidad. Eso es lo que necesitamos hoy día, que la gente pueda ver a Dios, pueda tener una visión de Dios, pero mientras yo esté delante de Dios, no voy a permitir que la gente vea. Si yo estoy pensando de que la gente necesita mirarme a mí y depender de mí, entonces no van a ver a Dios. Y fíjate aquí, uno pensaría que Isaías vio a Dios y diría, wow, no, dice, ay, soy hombre pecador. Eso es lo que hace, que el Señor rompe todo. Rompe el orgullo, rompe el egoísmo, cuando somos quebrantados por Él. Y esto es lo que le pasó aquí. ¿Ya? Entonces, todo lo que estaba distrayendo, todo lo que estaba nublando la visión y la concentración de Isaías para que viera al Señor, el Señor lo quitó. Y lo que él mismo dijo, sois pecador, bueno, Dios también lo quitó. Dice que envió un ángel con el carbón encendido desde el altar y le purificó los labios. ¿Quieres servir? Dice, me gustaría servir al Señor de una manera increíble. Bueno, necesitas una limpieza increíble. Limpieza especial para un servicio especial. Y aquí es donde Isaías estaba para escuchar a Dios. Es en este punto. Dice en el versículo 8 del capítulo 6, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Nota al margen. Fíjate qué interesante aquí que el Señor se refirió a sí mismo mediante el pronombre plural, nosotros. Obviamente es una referencia a la Trinidad. Entonces Isaías respondió, me aquí, envíame a mí.
Y aquí es, después de él visto al Señor, después de él dijo, ay, pobre de mí, el Señor rompió su orgullo, su egoísmo, dijo que para que dependiera del Señor, entonces el Señor lo va a enviar. Lo que era el problema ahora se va a convertir en la solución. Y esa es la idea. Si Dios te llama y Dios te manda, ya no eres el problema, eres la solución. Y eso es muy importante. Debemos dejar de ser el problema y comenzar a ser la solución. No vamos a dejar de ser el problema mientras sigamos viéndonos a nosotros mismos y no veamos a Dios. Entonces aquí dice, hey, envíame a mí. ¿Cuántos de ustedes están ansiosos porque el Señor los envíe? Si usted le dice al Señor, envíame a mí, ¿qué va a decir el Señor? No, no te voy a enviar. No, el Señor le dijo, anda. Las mismas palabras para usted y para mí. Anda. ¿Quieres ir? Primero viene un ay. Y luego vas a ser usado por Dios. Primero rotos por Dios, luego usados por Dios. Para ver esa visión de Dios y reconocer nuestra falta, reconocer nuestro orgullo y reconocer lo que no realmente debe estar en nosotros cuando vemos a Dios. Y fíjate, a Isaías se le mandó con un mensaje. Tenemos buenas noticias, llevémoslas. Pero no espere que estas buenas noticias, a veces dicen, ay, la gente está esperando estas buenas noticias. Bueno, aquí vemos que la gente endureció su corazón. Y no es porque Dios los determinó o porque el Señor los predestinó, sino sencillamente por la palabra de Dios. O cambia, transforma, trae convicción por medio del Espíritu Santo o la gente se endurece. Pero ellos deciden aquí. Entonces, y ahí comenzó el ministerio de este hombre. Entonces Dios los trae, Dios los prepara, Dios los envía, los va como un mensaje, el mensaje es claro y preciso, el resultado es del Señor, no de nosotros, la gente debe responder y cuando la gente responde, la gloria es del Señor. Y Dios comienza una obra nueva en la vida de las personas. Ahora, los capítulos 7 al 9, vemos la esperanza para Israel. ¿Y cómo se anuncia esta esperanza? Con la llegada de un niño, que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador, el Conquistador, el Rey, este niño especial. Ahí es en el capítulo 7. En el capítulo 8 vemos que este hombre, como miramos en la introducción, tuvo 2 hijos, ya nombres bastante extraños. Sear-Jasub, el remanente volverá. A pesar del juicio, Dios siempre tiene un remanente para un nuevo comienzo, ¿ya? Y el otro, en el capítulo 8, también se menciona a Meher Salal Asbaz, ¿ya? Mejor llámelo Sue, ¿te suena mejor? O Su, nombre muy largo. Y este nombre significa despojo, se apresura, la presa se precipita. Y vea cómo él lo explica en el verso 4 del capítulo 8. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. La idea aquí es que el Señor está mostrando la forma en que el juicio, la forma en que Dios iba a traer juicio a los enemigos de Judá. La rapidez con la que el juicio iba a venir. Ahora, en el capítulo 11, saltamos aquí a palabras de esperanza. Y fíjate lo que dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y una de las cosas que uno ve a través de la Biblia, a lo largo de la Biblia, es que Dios siempre está entregándole un mensaje. El mensaje y advertencia es: voy a juzgar al hombre por su pecado. El pecado trae consecuencias, la rebelión trae juicio. Ahora, sería terrible que ese fuera todo el mensaje, pero aquí vemos que hay un rayo de esperanza. Y esa esperanza no está en una agenda política o en un hombre político o en un líder religioso, pero esta esperanza está en la persona de Jesús. Y aquí se refiere a Jesús como dice aquí, esta vástago, esta raíz ya de Isaí. Así se refiere aquí a Jesús.
Fíjate, en el verso 10 del capítulo 11, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces, para los gentiles, es para todos viene esta esperanza, no solamente para el pueblo de Israel. Y si volvemos aquí al versículo 2 del capítulo 11, habla ahí del Espíritu Santo que reposó sobre Jesús, sobre Jesús. De ahí reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y menciona 7 ahí características, ¿ya? Ministerio séptuple del Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo llenando a Jesús en todas las áreas, en todas las áreas. Y lo mismo para nosotros, esto mismo está proporcionado. El Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios nos proporcionan todo lo que necesitamos. Lo tenemos también. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que tomarlo. En el resto del capítulo 11 habla aquí un poco de la destrucción de Asiria, pero va mucho más allá, va hacia el reino futuro del Mesías. Fíjate cómo lo describe, versículo 6, dice, morará el lobo con el cordero. Eso no ha ocurrido. Versículo 8, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Entonces va no solamente hacia la destrucción de Siria, sino que avanza hacia el futuro reino del Mesías, el milenio, que nosotros vamos a mirar aquí. Fíjate, aquí es donde se acaba la hostilidad entre el ser humano y los animales. No solo eso, en el versículo 9 dice, y no hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es en ese tiempo, durante el milenio. El versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recorrer el remanente de su pueblo, que aún quede. Y es interesante, el pueblo fue llevado cautivo, después regresaron de Babilonia, se establecieron hasta el año 70 después de Cristo, otra vez fueron deportados y fueron expulsados por los romanos y anduvieron casi 2000 años errantes por todas partes. Pero el Señor los volvió a traer. Y esto es lo que Él está diciendo aquí. Aquellos que están dispersos entre las naciones van a volver. Y eso es algo que usted y yo tuvimos la oportunidad de ver, a lo mejor, o estamos viendo, y hemos visto cómo la nación está establecida ahí en esa tierra que el Señor prometió a ellos. Entonces, cuando usted mira esta profecía y ve lo que ocurre con la nación de Israel, usted lo único que puede decir, profecía cumplida ante nuestros propios ojos. Dice, y juntará los desterrados de Israel. Es en este tiempo. Ha comenzado y ya lo podemos ver. Luego, el capítulo 12, ahí estos 6 versículos son un cántico de alabanza. Después de que se derrama el juicio de Dios, Él restaurará y consolará a Israel. O sea, y fíjense el versículo 5, dice, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Ese es un versículo increíble. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho? ¿Qué es lo magnífico que el Señor ha hecho? Nos ha salvado. Y aquí es un cántico de agradecimiento. Y espero que cada día usted agradezca al Señor por su salvación, por lo que Él ha hecho. Luego, del capítulo 13 al 23, vemos una serie de juicios sobre las naciones que estaban ahí alrededor de Israel. Fíjense ahí, si ustedes ahí miran en sus Biblias, generalmente ahí aparece un título en cada una de ellas. Ya, y a veces es más fácil seguir. Por ejemplo, el capítulo 13 al 14, al verso 27 del capítulo 14, habla sobre una profecía sobre Babilonia, la destrucción. Luego del 14, del versículo 28 al 32, habla sobre los filisteos.
Luego el capítulo 15 y 16 habla sobre una profecía contra Moab. Luego del 17 al 18 habla de una profecía contra Damasco y Etiopía. Y ustedes los pueden ir mirando ahí en cada título. Generalmente ahí se coloca eso, el título ahí. Luego, en capítulo 19 al 20, habla sobre una profecía sobre Egipto. Del capítulo 21, versículos del 1 al 10, habla sobre una profecía del desierto del mar. Luego, del capítulo 21, versículo 11 al 12, es una profecía contra Edom o Duma, como aparece ahí en sus Biblias, una referencia a Edom. Luego habla capítulo 21, del 13 al 17, sobre Arabia, una profecía sobre Arabia. Y luego en el capítulo 22 hay una profecía ahí donde habla de la visión, sobre el valle de la visión, dice ahí el profeta. ¿verdad? Y luego en el capítulo 23 hay una profecía sobre Tiro. ¿Qué manera? Avanzamos hasta el capítulo 23. Pero retomemos ahí un poco en el capítulo 14 donde nos presenta a Satanás. Y fíjense, ahí se centra en el rey de Babilonia, en el momento de la caída de la ciudad. Sin embargo, obviamente esto está relacionado más allá de Belsasar, va más allá de él, que fue Belsasar fue el último monarca. En Daniel capítulo 5, usted lo puede ver, antes de que cayera el reino de Babilonia, que duró 66 años. Va un personaje que es mucho más eh, eh, enigmático para algunos. Va mucho más que ese personaje, no se refiere aquí, algunos pensaban en Saddam Hussein, otros en el anticristo. El verdadero rey de Babilonia, y la referencia aquí, el que está impulsando la rebelión de Babilonia y la rebelión del sistema en el que estamos, del mundo, es Satanás. Y Satanás siempre ha estado asociado a Babilonia. Religiones falsas son los que están ahí en control. Entonces, aquí en el capítulo 14, en el versículo 9, habla acerca del juicio que se describe sobre Satanás, y es algo increíble, es abominable. Dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Y qué forma de expresarse aquí. Todos los que el diablo engañó y condujo al infierno se van a levantar, dice, para encontrarlo cuando llegue. Apocalipsis 20 nos dice que Satanás va a ser atado por 1000 años al final de la tribulación, en el abismo. Una vez que llegue el fin de los 1000 años, va a ser suelto, ¿ya? Y va a ser echado definitivamente al infierno. Y va a estar dentro de todos aquellos que han sido echados ahí. Y van a ver a Satanás dentro del listado de invitados. No como el jefe, sino como uno más. Muchos se van a desahogar durante ese tiempo. Este fue el que le van a echarle la culpa ahí. Todos ellos, dice el versículo 10, darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Fíjate los que van a estar ahí. Descendiendo al Seol, tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esto es de lo que va a ocurrir con Satanás, con lo que él ha hecho. Entonces, versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, Satanás no comenzó como la obra del mal. Satanás decidió rebelarse en contra de Dios. Es lo que él hizo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En Ezequiel 28:14 se refiere a Satanás como el querubín ungido, el famoso Lucifer, ¿ya? Y que tuvo un papel importante dentro de la adoración. Por eso es querubín ungido. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Este era Satanás, así que no identifica a Satanás con un ser como de esos mitológicos, de rojo, flaco, con cachos, con unos bigotes, ¿ya?
y con cola y con un tridente. No, dice que era el sello de la perfección, acabado en hermosura, lleno de sabiduría. Acuérdense, ¿por qué Pablo llama a Satanás ángel de luz? Porque se puede disfrazar. Pero cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Este fue el error de este ser Satanás. Luego los versículos 13 al 15 del capítulo 14 habla acerca de lo que Satanás quería hacer, los 5 yo quiero. Los 5 yo. Por eso el yo nunca es bueno. Nunca es bueno. Yo. Fíjate, tú dices en tu corazón, yo subiré al cielo. Ponele el yo ahí. En lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré o yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el problema? El orgullo. Entró en su corazón. Satanás quería exaltarse a sí mismo, ser como Dios. Sin embargo, vea lo que Dios le dice en el verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol. Acuérdense, Dios aborrece a los que se exaltan. Dios aborrece a los que se exaltan. Dice, a los lados del abismo eres lanzado. Entonces Jesús vino, murió en la cruz y sentenció a Satanás por completo. Luego los versículos 16 al 17 hablan de Satanás. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como desierto, que asoló a las ciudades, que a sus presos nunca les abrió las cárceles? Vea, aquí están asombrados que era él. O sea, ¿qué comparación usted puede tener con Jesús? Ninguna. Ninguna. Termina ahí el capítulo 14 con el juicio sobre Asiria y los filisteos. Ahora, en el capítulo 20, aquí Isaías ofrece un sermón único, ¿ya? Una de las que se llaman para algunos parábolas vivientes. Y dentro de las cosas que nosotros vemos aquí es que él tenía que predicar un sermón desnudo. Es como si fuera con ropa interior. Es el Señor lo mandó. Un sermón desnudo. Esto es lo que el Señor le dice a Isaías. Fíjate en versículo 20, capítulo 20, versículo 2. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo. Y así anduvo, dice, y así andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, por 3 años. Wow, por 3 años. Por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Entonces, aquí el Señor envía aquí a Isaías a cumplir, ¿ya?, esta misión, y lo envía a caminar desnudo durante 3 años para que ellos entiendan lo que se les viene, para que ellos vean cómo van a ser tratados. Ezequiel, ya también se le mandó que se acostara de lado y profetizara. A Oseas se le mandó que se casara con una prostituta. A Pablo se le ató con un cinturón. Bueno, aquí vemos a este Isaías durante 3 años, ¿ya?, usando nada más que un taparrabo, a lo Tarzán probablemente, por 3 años. La advertencia aquí a lo que venía, por medio de los asirios. Razón, su pecado, su idolatría. Dios los va a entregar a estos hombres que se los van a llevar desnudos. Desnudos. Fíjate el énfasis aquí, juicio contra otras naciones. Israel va a ser llevado a cautividad. La soberanía de Dios en todo esto. Dios librando a la nación. Siempre hay esperanza, siempre hay esos rayos de esperanza para ellos. Siempre. Ahora, los capítulos 24 al 27 son
pequeño apocalipsis de Isaías. ¿Ya? Tienen alcances estos juicios que se mencionan aquí, estas profecías que están mencionadas aquí, tienen un alcance global. Son paralelos, muchos de ellos, al libro de Apocalipsis. Fíjate cómo comienza el capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Es en este tono que comienza a desarrollarse todo lo que viene, el capítulo 24 hasta el 27. Hasta el 27. Probablemente referencia a muchos de estos es al tiempo de la gran tribulación que nos habla el Nuevo Testamento, antes de la venida de Cristo, por segunda vez, cuando Él venga a juzgar a todos los hombres que están sobre la tierra, que se rebelaron en contra de Él. En los versículos 19 al 20 hablan de un cataclismo que va a tener lugar, fíjate, y será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada, será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Durante el tiempo de la tribulación. Hay gente que hoy día adora a la madre tierra, ¿ya? Y se enojan cuando hay gente que tira basura, ¿ya? No han visto nada todavía. Espere cuando venga el Señor y vea lo que el Señor va a hacer. Cómo va a destruir todo esto. Y va obviamente a hacer todo nuevo. Todo nuevo. Gran terremoto. No ha habido un terremoto como ese. El más grande registrado, Valdivia, 1960 en Chile. Casi 10. Casi 10. Es que tenemos registrado. Pero ninguno como los que el Señor menciona aquí. Tan grande va a ser que va a mover el eje de la tierra. Va a cambiar. Ahora, capítulo 25, y eso lo vamos a hablar cuando lleguemos ahí. Capítulo 25, Jesús es mostrado aquí regresando. Fíjate, el versículo 8 dice, destruirá a la muerte para siempre. Dios destruirá la muerte. Ya definitivamente al final del milenio ya no va a haber más muerte. ¿Ya? Por eso nosotros debemos decir, Señor, ven pronto. En el capítulo 26 comienza así. En aquel día, dice, el capítulo 26, cantaré este cántico en tierra de Judá. Entonces este capítulo es un cántico de alabanza de los judíos. Cuando Jesús reina en Israel. ¿Cuándo va a ser esto? Durante el milenio. Durante el milenio. El versículo 19 del capítulo 26 nos dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Ya, la única esperanza para aquellas personas que van a morir es la resurrección en Cristo Jesús. Primera resurrección. Todos los que han creído en Él son parte de eso. O sea, con Cristo se vence la muerte. Este versículo 19 es muy similar a Romanos 6, 5. En Romanos 6, 5 dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La resurrección de Jesús hace posible la resurrección del creyente. Si Jesús no resucitó, dice Pablo en Corintios, vana es nuestra fe. No hay resurrección. Pero como Él resucitó, resucitamos. Tenemos resurrección prometida y va a cumplirse. Después, mira lo que dice el versículo 20-21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, aquí este es un mensaje bastante interesante. Hay algunos que piensan que puede ser una referencia al rapto, donde el Señor va a traer, antes que el Señor traiga juicio, Dios va a sacar su iglesia. Por eso habla de, ve, escóndete,
cierra tus puertas. Otros ven esto como el pueblo, el remanente de Israel, que va a ser guardado en la ciudad de Petra. Pero lo importante es que el Señor dice, pónganse ahí hasta que yo traiga juicio y establezca todo. Y pague a cada uno. ¿Ya? La tierra, dice, descubrirá la sangre derramada sobre ella. Por eso el Señor estableció la pena de muerte. Para que la tierra no quedara contaminada. Sangre derramada debía ser hecha. Cuando alguien mataba a alguien, ya en forma premeditada, también tenía que morir. Luego en el capítulo 27, versículo 1, dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Cuando miramos en el libro de Apocalipsis, Juan usa estas imágenes de Isaías para describir a Satanás. Juan lo llama dragón. Fíjate aquí, Isaías se refiere a él como una serpiente en el mar, el Leviatán, la serpiente que se opone a Dios en todo tiempo. Cuando Jesús regrese, va a usar su espada, ¿ya? Y castigará a Satanás por todo el mal que ha causado. Y aquí es lo que está viendo durante la tribulación, al final de la tribulación. El capítulo 27 también describe la preservación del pueblo de Israel por parte de Dios y su regreso a la tierra. Él promete, fíjate en el versículo 6, dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, la faz del mundo, dice, llenará de fruto. Nosotros hoy día podemos ver esto, en parte. La profecía aquí se está cumpliendo. Israel hoy día está en la tierra, una tierra pequeña, pero que es un productor increíble de cítricos, flores y una serie de otras cosas más. Lo podemos ver. Ahora, durante el milenio, imagínate. En el capítulo 30, aquí es la reprensión de Dios al rey Ezequías, cuando los asirios estaban atacando desde el norte. Ezequías, en vez de ir donde Dios, fue a buscar ayuda al sur en busca de protección. Fíjate el versículo 1, el capítulo 30. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí. Y esto es lo que Judá tuvo que aprender. En el el versículo 18, dice ahí al final del versículo 18, bienaventurados todos los que confían en Él. Y yo creo que esto también es una lección importante para nosotros. ¿En quién estamos confiando? Estos no confiaron en el Señor, buscaron ayuda en otra parte. No esperaron, no aprendieron a esperar en Dios. No aprendieron a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar, a ser pacientes. Acuérdate, el reloj de Dios está ajustado a su tiempo, no a mi tiempo. Entonces yo debo estar paciente esperando. No debo tratar de anticipar el reloj. Dios tiene su tiempo. Ni antes ni después. Justo a tiempo. Dios nos mantiene y a veces hay que mantenernos ahí, esperando. En el verso 21, Dios le promete a Israel que en medio de su adversidad, fíjate lo que le promete, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. O sea, en otras palabras, el Señor les está diciendo a ellos, no los voy a abandonar. El Espíritu te va a dirigir. El Espíritu vendrá y te recordará lo que ha sido enseñado. Entonces aquí está la lección para nosotros. No te rindas. Sé paciente, confía en el Señor. Espera, porque en su tiempo vas a escuchar la voz de Dios para dirigirte, para llevarte, para ponerte en claridad lo que necesitas hacer y hacia dónde necesitas ir. Él lo va a hacer en su tiempo aquí. Ahora en el versículo 4 habla aquí de los que negocian la paz en el Medio Oriente, sobre todo hoy día.
Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Va a llegar un tiempo cuando las naciones del mundo van a venir a luchar contra Jerusalén y Jesús la va a defender. Y esto es lo que le está diciendo aquí. Descenderá a pelear sobre el monte de Sión. El capítulo 32 describe cómo la vida será diferente cuando Jesús reine con justicia, cuando el Señor venga y traiga la verdad. El Espíritu va a ser derramado. Nos dice que la justicia morará en la tierra, la gente vivirá en paz y seguridad. ¿Qué día será ese? No, no es ahora. No estamos viviendo el reino. Por eso los que creen que estamos trayendo el reino, usted no ve nada de eso. No ve verdad, no ve paz, no ve seguridad, no ve el Espíritu derramando, no ve justicia. No ve nada de eso. Gotitas. Pero un día va a ser completo. Luego en el capítulo 33, ya estamos terminando esta parte, describe el juicio de Dios sobre los invasores de Israel, tanto en ese tiempo como los que van a venir en el futuro. Dice ahí en el versículo 3 del capítulo 33, los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Entonces el Señor los va a juzgar. Luego los capítulos 34 a 35 van mucho más allá del conflicto local que se estaba dando en ese tiempo. El profeta está mirando hacia un futuro inmediato, pero también hacia el final, hacia adelante, hacia un periodo de tiempo que no iba a vivir. Y en el capítulo 34 se centra en esa batalla por Jerusalén, en la batalla final, en lo que algunos llaman la batalla de Armagedón, en el capítulo 34. En el capítulo 35 se describe la era del reino, en donde Jesús va a establecer en este planeta. Él va a traer, una vez que termine esta guerra, este conflicto, esta batalla, esta guerra de Armagedón aquí. Y fíjate, el alcance de esta profecía en el versículo 2 del capítulo 34 nos dice ahí, porque Jehová está airado contra todas las naciones. O sea, todo el mundo entero ya está dentro de este juego y Dios los va a juzgar. Luego en el versículo 4 va a ser algo que va no solamente a afectar a la tierra, sino va a ir más allá, tanto el cielo como la tierra. Dice, y se enrollará los cielos como un libro. En el versículo 6 nos dice que se va a derramar sangre sobre Bosra y Edom, la región cercana que está ahí en el Mar Muerto, por donde está Petra. ¿Ya? Es ahí donde el Señor va a venir. Va a luchar, la batalla de Magedón comienza a desplazarse desde Megiddo y comienza y va a la parte del desierto en donde está esto Petra, y luego va a llegar a Jerusalén y va a poner los pies sobre el monte de los Olivos. Es en este lugar, en esta zona, Edom, en donde está Petra hoy día, donde los judíos van a huir del anticristo. Es ahí, ¿ya? Van a resistir por 3 años y medio. Y ahí el Señor va a venir y va a juzgarlo. Y vamos a ver eso aquí en este libro. ¿Por qué vienes con tus vestidos manchados de sangre?, le dice el profeta. Y es porque ha pisado el lagar, dice el Señor. Entonces, el versículo 1 del capítulo 35, la promesa aquí dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. El desierto va a florecer. Es la promesa. ¿Ya? Al final, cuando el Señor venga y establezca su reino, ¿ya? La tierra va a quedar desolada, pero la promesa es que cuando llegue el establecimiento del reino, todo va a volver a su estado original, como estaba, no como está ahorita, como lo vemos ahora. Entonces, Jesús hizo milagros, pero mira aquí los milagros que se van a hacer en el capítulo 35, en el versículo 5. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces el cojo, dice el versículo 6, saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. O sea, la tierra va a ser restaurada, la salud va a ser restaurada en tiempo de el milenio. Israel será reunido durante 1000 años, va a estar el Señor Jesús reinando ahí. Milagros se van a dar, increíbles. Y el capítulo 36 hasta el 39 es un paréntesis, es como un antecedente histórico de la primera parte de este libro. Ahí es donde Isaías explica cómo Dios cumple sus promesas para liberar a Judá de la invasión de los asirios. Usted puede mirar eso también en el capítulo 18 al 20 de Segunda de Reyes. Ahí está el paralelo casi exacto de lo que Isaías también nos relata aquí. Entonces hay una amenaza, nos dice el capítulo 36 de Asiria. Viene Sennacherib, se jacta en contra de Jehová. En el capítulo 37 vemos al rey Ezequías orando y cómo el Señor le asegura por el profeta Isaías la seguridad, la liberación. Y fíjate que dice el verso 36 del capítulo 37, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, y aquí todos eran cuerpos de muertos. Entonces el rey Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Dios lo rescató, no tuvo que intervenir el hombre. Dios envió a su ángel. El capítulo 38 nos habla de la enfermedad de este hombre, de este rey Ezequías. Estaba ya con una sentencia de muerte. Prepara tu casa, le dice, porque te vas a morir. O sea, una muerte inminente. Cuando Isaías va saliendo, ora, Señor, acuerda de mí, de todas eh, las cosas y mis justicias que han dado. El Señor le dice a Isaías, devuélvete. El Señor lo sana. ¿Ya? Le da 15 años. El Señor confirma su promesa y la vida de este hombre se extendió por 15 años. Y fue increíble porque no solamente trajo serios problemas a la nación, sino también él engendró uno de los peores reyes que ha tenido Israel en esos 15 años. En el capítulo 39 final de hoy, Ezequías muestra todos los tesoros a los enviados de Babilonia con este error que él comete, mostrándole a estos espías babilónicos todo lo que tenía. Y el Señor manda a Isaías y pregúntale, ¿qué le mostró? Le mostré todo, así, todo lo que tú le mostraste va a ser llevado cautivo a Babilonia, a Babilonia. ¿Qué les pareció? Aquí llegamos, ¿ya? Todo esto vamos a ir viéndolo después, capítulo por capítulo, libro por libro. Cuando llegue, bueno, ya no tiene que llegar, ya está en su casa, léalo. Tome su Biblia y comienza a leer capítulo 1 al 39. Y vea cómo Dios le va a ir dando más y más información. Le va a ir dando y le va a ir hablando más y más. Este libro de Isaías es un libro tremendo. Para muchos, el quinto evangelio. Para muchos, el quinto evangelio. Pero vamos a ver que todo lo que el Señor prometió aquí, por eso digo, los que no creen en la profecía, tienen problemas. El Señor lo cumplió. Pero todo lo que falta por cumplirse, el Señor lo va a cumplir. Va a cumplir. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido mirar a través de este libro, donde podemos ver, Señor, cómo tú vas dejándonos, Señor, la información que necesitamos conocer. Ayúdanos, Señor, a poder aprender, conocer, atesorar lo que tú nos dejaste, Señor. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a no especular,
Pero sí, Señor, a tomar lo que está aquí, creerlo, Señor. Así como profetizaste tu primera venida y así se cumplió exactamente. Estamos muy pronto, Señor, a recordar y celebrar ese tiempo. También, Señor, que podamos tener claro de que tu promesa de tu regreso por segunda vez te va a cumplir. Que solamente nos ayudes a estar listos, Señor. Que si hay alguien, Señor, que están en una condición como la nación de Israel, a lo mejor no con las mismas características, pero sí, Señor, con una vida a lo mejor entregada al pecado, Señor, como tú invitas al pueblo, ven y estemos a cuenta, arreglémonos ahora, que pueda venir a ti y pueda arrepentirse, confesar su pecado y tener la certeza de que sus pecados van a ser limpios, limpios, blancos como la nieve. Esa es la confianza que tenemos y eso es lo que podemos ver en tu palabra, desde Génesis a Apocalipsis. El que cree en ti tiene vida eterna. El que confiesa su pecado, el que se arrepiente, tú lo perdonas, Señor. Y si no, recibir el juicio es lo que queda. Pero tú nos das esperanza. Por eso enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Por eso, Señor, podemos estar confiados que un día, Señor, donde tú estás, nosotros vamos a estar. ¿Cuándo? No sabemos, pero sí sabemos que eso va a ocurrir. Y queremos estar listos, Padre. Oramos, Señor, en esta noche también por nuestros hermanos, por aquellos que enviaron sus peticiones, Señor, por la salud de Leo Lara, que está internado. Tú conoces su condición, tú conoces, Señor, su situación de salud en la que está en este momento, Señor, y oramos, Señor, para que tú toques, Señor, su cuerpo. Restaure su salud, Señor. Oramos para que tú permitas que esta situación también lo haga enfocarse y mirarte a ti, Señor. Que uses, Señor, a aquellas personas que están pidiendo oración para que también puedan entregarles ese mensaje de esperanza, Señor. Oramos, Señor, por la salud de Olga Chinchilla y su familia. Oramos, Señor, por sabiduría y paciencia para llevar esta enfermedad en la que está. Te pedimos por ella, Señor. Sabemos que es complicado, Señor, pero te pedimos, Señor, que tú trabajes en su corazón y les des paciencia, sabiduría y que obres, Señor, milagros conforme a tu voluntad. Oramos por Sebastián, este bebé, Señor, que está hospitalizado. Oramos, Señor, por fortaleza para su familia. Oramos, Señor, para que tú trabajes en su familia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú ores un milagro en Sebastián, Señor. Y no solo en él, sino en tantos niños, Señor, que conocemos que están con enfermedades, Señor, complicadas, cáncer, leucemia, tumores. Oramos por ellos, para que tú los toques y los sanes, Señor. Oramos, Señor, para que tu gracia, Señor, puedan, Señor, ser puesta en la vida de ellos, Señor. Una vez más ponemos, Señor, a nuestros hermanos. Ponemos a Aquilea, Señor, en tus manos, Señor. Sabemos que tú estás en control. Sabemos, Señor, que tú puedes, Señor, obrar un milagro. Que sea esta situación una oportunidad para que Aquilea, Señor, pueda aferrarse a ti en la condición en la que está, Señor. Fortalezca, Señor, a su familia, a Isela, Señor, y dales paz en medio de todo esto, Señor. Señor, tú estás en control, Señor, y tú vas a obrar, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a esperar y a ver, Señor, tu obra en medio de todo esto. Sabemos que tú te vas a glorificar, Señor. Oramos, Señor, por fortaleza, por unidad para la familia, Señor. Oramos, Señor, para que tú trabajes en medio de todo esto y tu nombre sea glorificado, Señor.
Oramos por la familia Agüero Sevilla, que continúe trabajando en ellos, Señor, trayendo paz, consuelo, fortaleza, y que sigan adelante mirándote a ti, Señor. Oramos también, Señor, por la familia Gómez Aguilar, Señor, te pedimos por ellos. Tu consuelo, tu paz, Señor, en medio de todo esto. Sabemos que tú estás en control, Señor, de todo. No estamos exentos, Señor, al dolor, al sufrimiento, pero tenemos esperanza. Y esa esperanza bendita, Señor, que no avergüenza. Y la esperanza es, Señor, que somos todos, Señor, peregrinos en esta tierra. Y que un día, Señor, los que se nos han anticipado, se nos han adelantado, Señor, los volveremos a ver. Y esa es la esperanza que tenemos, Señor. Gracias te damos. Oramos, Señor, continúa tú proveyendo. Oramos porque en este tiempo, Señor, a pesar de todas las limitantes y restricciones que puedan haber, que no caigamos, Señor, en los afanes y en el corre-corre de este mundo, Señor, sino que al contrario, que nos aferremos a ti, que te busquemos a ti y que seamos instrumentos tuyos, que aprovechemos cada oportunidad para compartir de tu gracia y de tu amor en este tiempo, Señor. Que seamos sal y luz, Señor, y que realmente podamos mostrar el verdadero mensaje, el verdadero sentido de estas fechas, Señor. El precioso regalo que tú diste al mundo, a tu Hijo, a tu único Hijo, al unigénito, para dar vida, para venir y morir por nosotros. Que podamos, Señor, entregar este mensaje en este tiempo, Señor. Gracias. Verdadera Navidad, Señor, para aquellos que Cristo ha nacido en sus corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje a otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.